Chicos, yo voy a pasar la lista por más que esa clase no entre en el cómputo, porque pienso que ya con la experiencia que tengo que pueden pasar cosas como esta. Profesor, en las clases del lunes yo no llego al 70% de la presencia, pero yo estuve en las clases virtuales, puede contar, y obviamente que sí, digamos, ¿no? Entonces se me ocurrió que es mejor dejar constancia, ¿no? Pero aparte que una constancia también para mí, chicos, de que yo vi esa clase, ¿no? Es un documento. Ahora, no les cuenta para el cómputo de las clases, a no ser que lo quieran utilizar de esa manera. Lo digo como prevención de lo que puede pasar, qué sé yo, por ahí faltan en las clases del lunes y dicen, pero yo estuve en las 5 clases, y bueno, y es algo justo, después de todo viniste a las clases. Entonces voy a dejar constancia solo para eso, ¿ok? Y para la constancia mía. Chicos, ya que somos muy poquitos, ¿han leído el matadero ya para la clase anterior? ¿Lo habían leído? ¿Se comprendió más o menos por dónde iba la discusión? ¿Sí? ¿Sí? Estábamos leyendo el matadero en ese juego que hicimos entre Schwartz y Masseguet, cómo leer la ideología en el matadero de Echeverría, ¿cierto? Esa era la pregunta, por decirlo de forma bruta. Y habíamos antes puesto dos posibilidades. Una posibilidad de leerlo de una forma más explícita, ¿no? Lo cual era muy fácil leer el liberalismo en el matadero de Echeverría, digamos, es lo explícito, ¿no? En la voz del narrador, digamos, aparecía muy claramente esta ideología, en las ironías contra la Iglesia, en las opiniones que da del mundo federal, en el colocarse como heredero de la independencia, todas esas cosas que marcamos la clase pasada, ¿cierto? Pero bueno, decíamos, también podríamos tener otra perspectiva de estudio de lo ideológico, ¿cierto? Basándonos en el texto de Masseguet y pensar, qué efectos tiene el trabajo literario en esa ideología, ¿no? ¿Qué puntos vacíos, qué cosas irresueltas del liberalismo nos dejaría ver el matadero de Echeverría? Es otra la pregunta que te permite, ¿no?, el texto del altuseriano Masseguet. Y para eso, bueno, como siempre yo les había dicho en la clase pasada, que hay que observar siempre en cualquier perspectiva los aspectos formales del texto, ¿cierto? Hay que ser intuitivo, hay que releer, etc. Y yo les proponía concentrarnos en esta especie de dilación o de demora que tiene este relato en contar aquello que es lo más importante, ¿no? Aquello que construye la alegoría política. Esa dilación o demora que tanto Cohen como Citric marcan en sus textos, ¿no? ¿Por qué el texto se demora tanto en contar lo que ocurre con el unitario? Tenemos toda esa gran introducción, esa gran descripción del matadero, que Citric lee como una tensión entre el cuadro de costumbres y el cuento, ¿cierto? Bueno, más o menos eso fue la clase pasada, y la propuesta para esta clase era, bueno, hacernos la pregunta, bueno, ¿qué gana el cuento, qué gana el relato sobre el unitario con esa entrada tan demorada del cuadro de costumbre, ¿no? ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Entonces para esta clase se me ocurrió, bueno, algo todavía más textual, ¿no? Y ir recuperando cómo esa demora, esa entrada demorada, ¿sí?, o morosa en el relato es construida.
Entonces, bueno, pasar a los diferentes elementos que construyen esa reticencia a esa palabra política plena que aparece al final. Entonces, bueno, estaba leyendo las primeras páginas del texto. ¿Cómo comienza el texto? Bueno, comienza con esos ataques a la Iglesia católica y a los federales que son católicos, ¿no? Más o menos me refiero a la primera página de la edición de El Matadero que está con ustedes, ¿no? Siempre pensando en buscar o en responder esa pregunta, cómo el texto literario contradice o muestra los puntos ambiguos de la ideología. Leyendo el texto, cuando uno lee las primeras líneas, a pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacerlos los antiguos historiadores españoles de América. No sé si esas líneas, ¿les queda claro esas líneas? ¿No? Que son importantes porque Echeverría llama a su relato una historia, ¿no? Con lo cual nos deja toda esa tensión entre el cuadro de costumbres y el cuento, pero es interesante que el narrador de este relato dice que va a contar de una manera que es diferente a la manera en que cuentan los historiadores españoles de su época. Quizás no llame la atención, pero una marca de la historiografía española del siglo XIX es que cuando contaban la historia de España, comenzaban a contarla desde el diluvio, comenzaban a contarla desde cierto comienzo bíblico, ¿no? Entonces es una manera, digamos, como de separarse de la historiografía española. Lo que llama la atención es que, a pesar que está declarando esta separación de la historiografía española, cuando leemos el texto, que ya lo comentamos, llama la atención que un liberal como este narrador esté echando manos para contar su historia de un ambiente, contexto, como quieran llamarlo, que es el diluvio, ¿no? Y digo esto porque el diluvio es un topos bíblico por excelencia, ¿cierto? Entonces es curioso que un liberal que hace estas críticas a la Iglesia, esta serie de iranías contra el catolicismo y los federales, en definitiva tome el topos del diluvio, ¿no? Es una referencia bíblica, como es una referencia también religiosa de alguna manera, que el tiempo que elige para situar su relato sea la Cuaresma, ¿no? Como todo el mundo sabe, dentro del mundo católico, bueno, es el periodo después del carnaval, ¿no? En general, y donde hay, yo tampoco lo sé muy bien, pero hay una exigencia de sacrificio del cuerpo, ¿no? Marcado por la abstinencia del consumo de carne, al menos de carne roja, ¿no? En la Cuaresma. Digo que llama la atención que un liberal utilice elementos tan religiosos, en definitiva. El diluvio y la Cuaresma, ¿no? Ahora, cuando uno sigue leyendo el texto, ve que este diluvio no es tratado de una forma religiosa, qué sé yo, si se acuerdan, bueno, saben, tienen referencias, digamos, de cómo funciona el diluvio en el Antiguo Testamento. En la Biblia, el diluvio es un castigo divino, de alguna manera, que destruye la tierra, solamente se salvan
algunas personas públicas, que son aquellas que van a refundar la humanidad, ¿no? El arca de Noé, esa historia, o sea, el diluvio funciona en el texto bíblico como regenerador, ¿no? O sea, esto es un desastre, se limpia y se comienza de nuevo. Estaba pensando en esos aspectos y no es así que funciona en el texto de Echeverría, ¿no? Digo esto porque tengo la intuición que aquí se va construyendo algo en relación a las tensiones con la ideología del narrador. Este diluvio que afecta a la ciudad de Buenos Aires no es nada regenerador, no es algo que vaya a dar un nuevo orden a la sociedad. Al contrario, el diluvio es aquello que causa un desorden, ¿no? en la Buenos Aires de Rosas. Ese desorden es porque no pueden entrar la cantidad de novillos usuales al matadero, ¿no? Hay hasta cálculos hasta matemáticos, son 300 todos los días. Como estamos en Cuaresma deben ser 150 o 100 y no hay ganado. El diluvio crea cierto desorden en esa estructura de esta Buenos Aires federal y católica. Eso es interesante, ¿no? Y crea un desorden bastante enfatizado en el texto, ¿no? Es la parte, las primeras páginas donde hay ese humor de Echeverría por describir el caos que genera la falta del insumo de carne en Buenos Aires. Lo cual es muy gracioso, ¿no? Porque cuentas desde casos particulares de unos ingleses que comieron unos jamones y que se habrían indigestado, hasta la flatulencia, como decíamos la frase pasada, los pedos, ¿no? Que Rosas confunde con disparos y ataques de los unitarios, que deben ser los culpables del diluvio, etc. La pregunta que uno se hace es ¿hasta qué punto hasta qué punto Buenos Aires no comía carne en época de Cuaresma, ¿no? Para que se produjera tan desorden en una época donde aparentemente solo los herejotes, como se dice, o sea, los ingleses, ¿no? Los protestantes, los que no son católicos, los niños y los enfermos son los que pueden comer carne, los que están afuera del mandato de la Iglesia, hasta que eso que es tan marginal parece ser que no es tan marginal, porque la falta de ingesta de carne crea una inquietud como generalizada en Buenos Aires. O sea, hay un caos, ¿no? El diluvio, en vez de proponer la restauración de un orden, como en la Biblia, lo que aporta es un caos, ¿no? Las preguntas que uno se puede hacer es si el cumplimiento con las prescripciones religiosas era tan fuerte como dice el texto. Aparentemente no, porque si hay tal estado de conmoción social es porque evidentemente los federales serán buenos católicos, como dice el narrador, pero obviamente transgreden la norma religiosa porque están como necesitados de carne. Y la otra inquietud es que esa falta de carne, hay algo muy contemporáneo en el texto que tiene que ver con lo económico. Como hay falta de carne, crece el precio de los pollos y de los huevos, es decir, hay una carestía en el mercado de otros productos que por ser más consumidos aumentan los precios, es decir, una crisis económica en Buenos Aires, ¿no? Entonces uno se pregunta, o si lo ves por ese lado, es como si el diluvio estuviera mostrando los puntos flacos, ¿no? De esa Buenos Aires federal y católica. El diluvio releva, o revela los puntos flacos, si lo querés leer así, porque por un lado parece que la Iglesia no es tan dueña de los cuerpos ni de los estómagos, o sea que hay más consumo de carne que lo que debería haber. O sea, ¿hasta qué punto, si lo querés leer así,
el narrador diría hasta qué punto esta población está sometida verdaderamente a los mandatos de la Iglesia, ¿no? Y por otro lado, vean que el poder de Rosa, aunque parezca absoluto, tiene un límite, que es el límite de todo poder político, en ciertos puntos, que es lo económico, o sea, con la carestía de precios, etc. O sea, el diluvio parece jugar en contra de la Buenos Aires católica federal, ¿no? Crea un caos que desordena ese orden. Bueno, si lo seguimos leyendo de esa manera, uno ve que Rosas, en su papel de restaurador, o sea, de aquel que históricamente coloca el orden, trae de nuevo el orden, rápidamente baja un decreto supremo, por el cual, bueno, lo que comentábamos la clase pasada, entran 50 novillos a nado en el matadero y con eso, de alguna manera, palia ese emergente pico de precios que sucedía en Buenos Aires. O sea, Rosa realmente cumple con su papel de mantener el orden, ¿no? O sea, bueno, esa primera parte, de alguna manera, es como un análisis de cómo funciona esa sociedad y de cuáles son los límites de esa sociedad y del poder de Rosas de poder dar un orden a Buenos Aires, ¿no? Se me ocurría que es interesante porque el texto de Coan, si lo han leído, el texto crítico, ¿cómo se llama? Las fronteras de la muerte, ¿no? Si Rosas pone orden por el lado federal, por el lado del narrador, si seguimos la lectura de Coan, ¿se acuerdan? ¿Han leído el texto crítico? ¿Qué dice Coan entre tantas cosas tan interesantes? Dice, esta es la tentativa de un sujeto urbano, de un porteño de Buenos Aires, el pleonasmo, de un porteño del centro de la ciudad, de un unitario, en poner orden, en hacer el mapa de aquello que está afuera de su realidad, que son los suburbios, ¿no? Son los suburbios donde radica la violencia. Entonces es un texto donde el narrador, este narrador unitario y liberal, intenta de alguna manera bajar sus niveles de ansiedad y de miedo ante ese otro que es el marginal del suburbio, intentando ver a dónde vive, establecer un mapa, dar un orden a ese otro que es un tanto bárbaro, ¿no? Que parte del texto de Coan dice eso. Es interesante la lectura de Coan y verdaderamente bastante bien respaldada en el texto, que insiste con la idea de croquis. Dice, voy a dar un croquis de la sociedad en la descripción del matadero, en la descripción, digamos, de cómo el matadero está emprazado, etc. Eso es interesante para ser pensado, porque mientras Rosas trata de restaurar el orden federal, ¿no?, el narrador también intenta dar un orden a esa barbarie, ¿no? Eso es interesante. Ahora, yo siempre estoy trabajando con esa cuestión de tratar de encontrarle a este relato que a nivel ideológico parece tan simple, ¿no? El narrador es liberal, unitario. El otro es el federal, es bárbaro y es salvaje, y el texto no deja de ser un texto ejemplarizador, una alegoría política, etc. Siempre estamos intentando escarbar en los puntos vacíos de la ideología del narrador, ¿no? Es eso lo que nos debe orientar, ¿no?, si seguimos los consejos de Massenet. Vean que en ese restablecimiento del orden,
se cometen muchas transgresiones, ¿no? La transgresión es importantísima en el texto, ¿no? Incluso Cohen tiene toda una teoría, dice que esto es como el carnaval, ¿no? Son todas las transgresiones del carnaval, el carnaval en el sentido de Bakhtin, pero es un carnaval oficial, ¿no? Pero bueno, es un texto habilitado por transgresión, o sea, hay el diluvio trae este caos a la Buenos Aires católica y federal. Rosas intenta restaurar el orden, pero es un orden, esa reinstauración del orden se hace con transgresiones, ¿no? Una transgresión que marca el texto, que está dicha. Cuando Rosas impone de nuevo el orden, uno de los novillos se le da de regalo al restaurador, ¿sale, no? Toda una vaca completa para Rosas. Y el narrador es muy irónico, dice, bueno, se ve que Rosas tiene licencia de la iglesia para poder comerse una vaca en medio de la cuaresma, no es lo más normal y católico eso, ¿no? Y la otra gran transgresión, que es la que de algún modo moviliza el texto, o lo comienza a hacer sacar, digamos, siguiendo a Chitrick, del cuadro de costumbre para el cuento, bueno, es la aparición de un novillo que es bastante violento, ¿no? Bueno, que tiene fuerza, etc. Que al final, hacia el final del texto, sabemos que es un toro, ¿no? Y el propio texto te dice que era inaudita la presencia de un toro en el matadero. ¿Por qué? Porque el toro no se utiliza para consumo humano en vista de la calidad de la carne, ¿no? Lo que se utiliza para consumo humano son los novillos, ¿no? Ustedes se acuerdan que el toro es finalmente trinchado, ¿no? Y subido a una carreta para consumo de la ciudad. Es un acto transgresor contra las propias normas del matadero, ¿no? Si aparecía un toro en el matadero, se dice que la carne se debía dar a los perros, ¿no? Que no es lo que sucede. Bueno, estaba diciendo todo esto como para rescatar los diferentes elementos que crean esta demora, ¿no? Esa dilación del texto, ¿no? Vean que en esa dilación del texto hay como un desorden creado por el diluvio y la instauración del orden otra vez, a través de Rosa, con una serie de transgresiones a la propia ley federal y católica. Acuérdense y ténganlo en cuenta, me parece que es importante que la gran disputa que sucede con el toro es si finalmente es un toro o no, ¿no? Cuando ustedes van a la página 10 y siguen por la 11, ven que el gran dilema que se crea con este animal es si tiene o no huevos, ¿no? Les leo un poco el párrafo como para dar un poco de materia a lo que digo. En la página 10 dice: un animal había quedado en los corrales de corta y ancha cerviz, de megafiero, sobre cuyos órganos genitales no estaban conformes los pareceres, porque tenía apariencia de toro y de novillo. Llególe su hora. 2 enlazadores a caballo penetraron al corral, en cuyo contorno hervía la chusma a pie, a caballo y horquetada sobre sus ñudosos palos. Formaban en la puerta el más grotesco y sobresaliente grupo
varios pialadores y enlazadores de a pie con el brazo desnudo y armados del certero lazo, la cabeza cubierta con un pañuelo punzó y chaleco y chiripá colorado. Saben, ¿no?, que la vestimenta del federalismo es el rojo, es el colorado. Teniendo a sus espaldas varios jinetes y espectadores de ojo escrutador y anhelante. El animal, prendido ya al lazo por las astas, bramaba echando espumas, furibundo, y no había demonio que lo hiciera salir del pegajoso barro donde estaba como clavado y era imposible pialarlo. ¿Recuerdan esa imagen de este animal, que sabemos que finalmente es un toro, que no se puede mover y que contiene la fuerza en sí mismo, ¿no? Gritábanlo, lo azuzaban en vano con las mantas y pañuelos, los muchachos prendidos sobre las orquestas del corral, y era de oír la disonante batahola de silbidos, palmadas y voces tipres y roncas que se desprendía de aquella singular orquesta. Yo ya les dije, vean cómo, digo, como anticipo de la gauchesca, vean como toda la chusma federal, ¿no?, toda esta gente de abajo, nunca son personajes en este momento, son como prototipos, son voces nada más. Piensen eso porque es bien interesante para pensar luego la gauchesca. Piensen en lo que es una voz también. Una voz no es un personaje, ¿no? Una voz, como si pasa alguien por el corredor aquí y tú no sabes quién es. Pero por cómo habla, por el léxico y la pronunciación va a decir, este es un tipo o un patricinio, digamos, o es un tipo de la periferia de la ciudad, solo por la voz, no es un personaje. Como la voz determina quién es. Vean que todas las chusmas son voces, ¿no? No hay como personajes psicológicos, etc. Eso es importante. Los dicharachos, las exclamaciones chistosas y obscenas, rodaban de boca en boca y cada cual hacía alarde espontáneamente de su ingenio y de su agudeza, excitado por el espectáculo o picado por el aguijón de alguna lengua locuaz. Vean otra cosa bien interesante del texto, que aparte de que todos los personajes son voces, la alegría que marca también Coban de toda esta chusma. Son alegres, ¿no? O sea, hay una alegría en el decir, que es interesante, ¿no? La lengua locuaz, los dicharachos, el chiste, la forma en que hablan es una forma alegre y que genera alegría. Y leo un poco, bueno, como para contextualizar, vean las propias censuras del texto, ¿no? I de P en el toro, ¿no? Por hijo de puta, yo me imagino. Al diablo los torunos del azul, que debería ser el dueño del toro. Mal haya el tropero que nos da el gato por liebre. Si es novillo, no está viendo que es toro viejo. Como toro le ha de quedar. Muéstreme los C, supongo que los cojones, ¿no? Si le parece CO, supongo que cojonudo, ¿no? Que como huevudo, ¿no? O sea, como boludo, digamos. En definitiva remite a las bolas. Ahí los tiene entre las piernas. ¿No los ve, amigo, más grande que la cabeza de su castaño o se ha quedado ciego en el camino? Su madre sería la ciega, pues que tal hijo ha parido. ¿No ve que todo ese bulto es barro? Esto es importante. Claro, yo creo que es importante que la base de la discusión es si este animal es toro o no es toro, o sea, si tiene huevo o si no tiene huevo, si tiene cojones o si no tiene cojones, para explicar la bravura que tiene ese animal, ¿cierto? Y vean cómo se traslada rápidamente todas esas voces que hablan sobre si este animal, en definitiva, es macho o no, al mundo político. Hay una voz que dice, es emperrado y arisco como un unitario. Y al oír esta mágica palabra, todos a una voz exclamaron, ¡mueran los salvajes unitarios! ¿No? O sea, está anticipando el texto la escena que viene. Estas voces son alegres, son obscenas, son bajas, menos hablan que se mueven como con consigna, ¿no? Estos saben que mueran los salvajes
unitarios es el lema, ¿no? Es el eslogan, es el lema político del federalismo. Rosas tenía una bandera que decía mueran los salvajes unitarios. Si observan la documentación de la época, es toda con sellos, con caimbos que dicen mueran los salvajes unitarios. La palabra salvaje se la apropian los federales contra los unitarios porque supuestamente en primera instancia son los unitarios los que llaman salvajes a los federales. Es bien la lógica de las hinchadas de fútbol, que muchas veces se apropian del insulto, digamos, de la hinchada rival como mote para identificarse, ¿no? O sea, vean que son lógicas totalmente como populares que tienen peso hasta hoy. Para el tuerto los H, supongo los huevos, no sé. Sí, para el tuerto que es hombre de, no sé, para pelear con los unitarios. El matambre a Matasiete, degollador de unitarios. Viva Matasiete, a Matasiete el matambre. Bueno, y ahí viene toda la escena de la fuga del toro, ¿no? No sé si Chitril tiene razón o no, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo es, bueno, cómo se construye esa dilación. Ustedes ven que todo el texto es una serie, en las primeras páginas, es una serie de descripciones sobre el matadero. Desde el matadero, también una serie de descripciones que explican de algún modo el sistema federal, católico, desde la coyuntura del diluvio, ¿no? Bueno, todo aquello que podría enmarcarse en el cuadro de costumbres, según Chitril, ¿no? Es la parte más descriptiva, insisto, del texto, donde están esas escenas tan costumbristas, sinceramente, de los 49 novillos, ¿no? En el campo, y de las trabajadoras de las reses, sacando las vísceras de los novillos, ¿no? Para, bueno, hacer las lingüisas, los chorizos, bueno, todo, y todas las otras sutilezas de la gastronomía local del Río de la Plata, ¿no? O sea, ustedes saben que se comen las vísceras, ¿no? Las vísceras parece que son apropiadas por una población que, vista de forma muy despectiva por el narrador, es interesante marcar, como lo marca Cohen y todos los críticos, vieron que todos los trabajadores del matadero, en verdad los que se dedican a las vísceras son trabajadoras y son negras, ¿no? Que es algo que el texto marca, ¿no? Las negras achuradoras. Achura es el intestino, son los órganos, ¿no? de la vaca. Y en la enunciación unitaria y liberal de este narrador, obviamente que hay ciertos entendimientos raciales, que son los entendimientos raciales del liberalismo rioplatense en el siglo XIX. Chicos, esto no es cuento, lo van a encontrar en todos los textos, digamos. Cuando lean Amalia de Mármol, también. El negro es inferior. El mulato, por ser mulato, puede redimirse, ¿no? Eso conforma de alguna manera cierta enunciación que podemos decir como unitaria, a contramano de lo que enunciaría el liberalismo, ¿no? Es un liberalismo asentado sobre esta idea racial y de desigualdad racial. Lo marco porque es muy fuerte en el texto, ¿no? Como insiste, hay un sintagma que dice toda esta ralea de tez y razas distintas, ¿no? Como la mezcla racial se ve de forma negativa en el texto, ¿no? Contrariamente al discurso de la inmigración que vendrá después y que obviamente no pasa por el negro. Y vean la cuestión estética que hay en esto, estética e ideológica. Son feos todo esto. Los pobres son feos. Eso es lo que pasa en el texto. Toda esta ralea de negras achuradoras son feos. El propio
narrador te dice que construye este espectáculo. Este espectáculo dice donde se ve todo lo feo, inmundo y deforme de las clases proletarias, como será a decir de los suburbios de Buenos Aires. Y este es el espectáculo que el narrador liberal nos da en las primeras páginas. Un espectáculo de lo feo, de lo deforme, de lo inmundo, ¿no? Donde según Cohen él intenta poner un orden porque de alguna manera se siente amenazado por ese mundo de lo bajo. Bueno, insisto, vuelvo. Me parece interesante lo de Girard y Cohen porque realmente el texto se podría haber acabado con esta descripción de lo feo, lo inmundo y lo deforme y punto, ya está, ¿no? Sin embargo, a partir de la aparición del toro, ¿no? De esta vaca que no se sabe si es macho o no, es que el cuadro de costumbre se dinamiza, ¿no? Ustedes vean que desde que el toro escapa, página 11, 12, desde que el toro escapa, y cuando escapa produce justamente el degollamiento del niño federal, que comentábamos la clase pasada, es cuando el texto empieza a narrar, quizá más que a describir. Es cuando el cuadro de costumbre comienza a devenir otra cosa, creo, ¿no? Y vean que todas las peripecias que se van contando en la fuga del toro, esa persecución, ¿no? Y en la persecución otros pequeños eventos como el inglés, que también otro desubicado, hay un inglés, un gringo, dicen, ¿no? Que está encima de su caballo, como comentábamos la clase pasada, y pasa todo, primero el toro, y después pasa toda esta ralea de federales siguiendo al toro, y el inglés se cae del caballo, queda en el barro, y ahí lo pisotean, pero al inglés no le hacen nada, ¿no? Simplemente se burlan del inglés. De todas maneras, el texto tiene, digamos, podemos decir de forma así muy didáctica, va teniendo una dinámica de cuento, porque te va anticipando los elementos, ¿no? De alguna manera la caída del inglés del caballo anticipa, es un desubicado como el unitario, ¿no? Se cae del caballo como el unitario, que no se cae del caballo, pero lo hacen caer, o sea, el texto va teniendo una economía narrativa un poco mayor. Bueno, eso es la cuestión. La pregunta que yo le hacía, bueno, es cómo se liga, digamos, de alguna manera la parte más narrativa del relato, el cuento del unitario, con todo ese cuadro de costumbres a partir del toro, ¿no? Es esa la cuestión. Tratando de encontrar algún tipo de contradicción en este decir tan seguro del narrador, ¿no? Siempre eso. Bueno, entonces trabajando esa cuestión, vean cómo este toro que se escapa de alguna manera del cuadro de costumbres tiene una extensión como metonímica, digamos, a la escena del unitario. Como la cuestión de que si el toro tiene huevos o no, o sea, si tiene dignidad o no, como dice el propio texto, o sea, si es macho o no, si hay una explicación para su bravura o no, se liga totalmente a la aparición de ese otro desubicado que es el matadero. Es interesante el matadero, chicos. Si ustedes lo leen de forma contemporánea, vean que, como decíamos la clase pasada, un poco en broma, pero vean que esos agenciamientos de género populares, ¿no? Tener huevo es ser macho, es tener valentía y coraje, es tener fuerza, ¿no? De algún modo, claro, habría que llamar a un antropólogo, acá somos de letras, pero pensémoslo de forma hasta dóxica, de opinión. Son cuestiones que en la cultura popular siguen operando. Quien tiene huevo es macho, quien tiene macho tiene valentía, hay que tener huevo, ¿no?
O sea, es cultura popular esto, ¿no? En esas cuestiones de género. Y es interesante, cuando ustedes van a la página 14 y ven que de alguna manera la figura del unitario está unida metonímicamente, quiere decir por extensión, ¿no? A la discusión tan recurrente de si esta vaca es un toro o no, si es macho o no. Eso es lo que se discute, si el toro es macho o no. Vean en la página 14, ya pasó toda la fuga del toro, los federales lo han logrado agarrar, y dice el narrador: faltaba resolver la duda sobre los órganos genitales del muerto, clasificado provisoriamente de toro por su indominable fiereza. Pero estaban todos tan fatigados de la larga tarea que la echaron por lo pronto en olvido. Mas de repente una voz ruda exclamó. Vean como siempre las chusmas son voces, no son personajes, son todas voces. Mas de repente una voz ruda exclamó: ¿aquí están los huevos? O sea, imaginen la escena, sacando de la barriga del animal y mostrando a los espectadores dos enormes testículos, signo inequívoco de su dignidad de toro. Ahí está todo lo que yo decía de la cultura popular. Me parece que no es forzar el texto diciendo, ¿no? O sea, sigue existiendo de alguna manera. La risa y la charla fue grande. Todos los incidentes desgraciados pudieron fácilmente explicarse. Un toro en el matadero era cosa muy rara y aún vedada. Aquel, según reglas de buena policía, debió arrojarse a los perros, pero había tanta escasez de carne y tantos hambrientos en la población que el señor juez tuvo a bien hacer ojo lerdo. Está la transgresión, ¿no? Vean cómo sigue. En 2x3 estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta el maldito toro. Matasiete colocó el matambre bajo el pellón desde su recado, ¿no? Bajo la montura del caballo, y se preparaba a partir. La matanza estaba concluida a las 12 y las pocas chusmas que había presenciado hasta el fin se retiraba en grupos de a pie y de a caballo, hostigando a la cincha algunas carretas cargadas de carne. Se terminó, ¿no? Más de repente, la ronca voz de un carnicero, siempre son voces, ¿no? Una voz ruda, la ronca voz de un carnicero, gritó: allí viene un unitario. Y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. Vean cómo el texto yuxtapone de alguna manera la llegada del unitario, acto seguido al final del episodio del toro. Cuando se resuelve que el toro era toro, que tenía huevo, y eso explica su fuerza, y atención, una fuerza que el toro logró como manifestar, ¿no? Porque el toro se fuga, con el lazo mata a un niñito, ¿cierto? O sea, es un toro que es toro, tiene esa bravura simbólicamente ligada a la idea del toro, qué sé yo. Cuando ese relato se termina, se resuelve: era macho, era valiente, tenía coraje, tenía fuerza. Inmediatamente viene la escena del unitario. Para mí por ahí hay algo, si comenzamos a ligar de alguna manera, digamos, la historia del toro, que es como un desprendimiento del cuadro de costumbre, ¿no?, con la escena del unitario, es donde creo podemos empezar a leer el texto en lo que no resuelve, ¿no? Por ejemplo, el toro y el unitario. Vean que mientras el toro, que tiene huevo, es un animal con fuerza, con una fuerza hasta asesina, ¿no?, y peligrosa, lo que me llama a mí la atención del texto, es un texto ejemplarizador, ¿cierto?,
donde los federales son unos bestias, obvio, los unitarios son los mociños que dirían, digamos, qué sé yo. Todo muy simple. Pero en esa simpleza hay algo que uno tiene la intuición de que no funciona. ¿Por qué el unitario es tan débil? ¿Por qué es una figura débil? No es débil el unitario. Rápidamente el narrador, que es liberal, coloca a este Ebre, que es un unitario, es un liberal, ¿no? Por las patillas que lleva, ¿no? Hay una serie de marcas que lo ubican como un unitario. Es un Ebre, pero es un Ebre totalmente frágil, ¿no? Y eso es curioso, porque bueno, leyéndolo con cierta intuición, es raro que un Ebre sea frágil, digamos. Generalmente los Ebres tienen fuerza, ¿no? Acá no se trata de eso, sino que, bueno, es muy idiota el unitario, es muy demasiado cuidado en su frialdad. Eso es lo que llama la atención, como un texto que es un texto unitario y liberal hace de su Ebre una figura tan frágil, digamos. Eso sería algo que aparece en la primera lectura. En un texto tan político como este, ¿qué está diciendo de los unitarios? Los unitarios son tan idiotas como este unitario de aquí, son tan frágiles, ¿no? Es curioso en el texto, vean la página 15. Ustedes tienen que imaginarse la escena, muy cinematográfico todo. Imaginen el unitario que no se sabe por qué, pobre, habría perdido el GPS, digamos, se interna, como dice Cohen, en una zona que no era para estar con un unitario, ¿no? Se pierde en los suburbios, se pierde en el centro, según Cohen, de la violencia de la periferia. Toda relación con la contemporaneidad es mero acaso, pero bueno, una escena muy contemporánea, si ustedes quieren. Queda en un lugar donde él no debería estar, ¿no? Por su condición social. Acuérdense que los unitarios, aparte, son generalmente la parte de la población letrada y más rica, ¿no? No se sabe por qué está allí, está desubicado como estaba el toro en el matadero, todas las analogías, pero bueno, las analogías con el toro van funcionando. Si el toro está desubicado, ¿qué hace un toro en el matadero? ¿Qué hace este unitario en el matadero? Ok, pero también las diferencias. Mientras el toro demuestra su fuerza, este no tiene fuerza. Vean lo que dice en la página 15. Bueno, este joven de gallarda y bien apuesta persona, bueno, es muy interesante todo como describe a la chusma, este borbotón de desaforadas bocas, en fin. Dice: notando empero las significativas miradas de aquel grupo de lobos de matadero, echa maquinalmente la diestra sobre las pistoleras de su silla inglesa. No es una escena, mientras los otros, los trabajadores del matadero, están demostrando lo que son con su cuerpo nada más. Este está encima del caballo, la silla es inglesa, lo cual es todo un detalle, ¿no? De riqueza, de extranjería y hasta de civilización, ¿no? Porque montar el caballo a pelo, como se dice, ¿no? Bueno, es muy gaucho eso. Él no, o sea, su atajo es defenderse con las pistolas, ¿no? Cuando una pechada al sesgo del caballo de Matasiete lo arroja de los lomos del suyo, tendiéndolo a la distancia boca arriba y sin movimiento alguno. Vean que rápidamente lo derriba, ¿no? O sea, no hay ninguna reacción rápida ni eficaz del liberal contra la barbarie federal, ¿no? Toca sus pistolas y el otro le da un empujón y cae. ¿A dónde está la fuerza y la eficacia? Del lado federal. Eso lo dicen todos, es notable, se coba, insistir y todo, porque es notable. Matasiete, dando un salto, le salió al encuentro, trata de reaccionar. Y con fornido, Matasiete dando un salto, le salió al encuentro, al unitario. Y con fornido brazo, haciéndolo de la corbata, lo tendió en el suelo, tirando al mismo tiempo la daga de la cintura y llevándola a su garganta. O sea, el unitario no demuestra la menor fuerza, se revela como corporalmente frágil.
explicaciones para eso, siempre hay explicaciones para todo, porque eso es la crítica. ¿Qué dice? El propio Cohen dice eso, dice, bueno, lo que pasa es que estamos en un momento donde el poder está en manos de los federales, ¿cierto? Los unitarios en este momento no tienen fuerza, y bueno, es una representación de lo que sucedía en la época. Los unitarios no tienen fuerza, los federales tienen fuerza, punto. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, más allá de esta explicación que tiene que ver con la representación de la totalidad social, digamos, es preguntarnos, bueno, pero simbólicamente es muy complejo que tu héroe no tenga fuerza. Puede ser vencido, obviamente, ¿no? Porque hay toda una épica del héroe vencido, pero los héroes se defienden y se defienden con la fuerza. No es el héroe romántico perfecto. Por lo menos hubiera sacado las pistolas, o menos que las pistolas, hubiera combatido como un porteño o como un héroe romántico con su espada y matado a 3-4 federales. Pero es curioso, como ustedes van a ver en Amalia de Mármol, donde los federales son tan brutos como esto, pero los unitarios no son tan ingenuos. Los unitarios sacan la espada y matan 4 o 5 federales. Hay un unitario que se hace pasar por federal que mata a los federales de un golpe con un martillo en la cabeza. Digamos, ¿no? Aquí no. El unitario es todo débil, ¿no? ¿A dónde demuestra su valentía el unitario? El unitario demuestra su valentía con la palabra.